Feijóo ha estado hoy en Antena 3. Allí le hemos escuchado defender a Mazón por primera vez sin reticencias. Es una de las novedades del día en eso que hemos dado en llamar la gestión política de La Habana. Además, conocemos algunos detalles más de aquella fatídica jornada, con lo que poco a poco vamos entendiendo mejor el desarrollo de los hechos. Feijóo ha tardado 15 días en defender o disculpar, según se mire, a Mazón. El presidente Mazón bastante tenía con la situación y el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante. Igual aquí le ha podido el fervor, teniendo en cuenta que Mazón aún no ha podido explicar con detalle a qué dedicaba su tiempo la tarde del aviso rojo. Pero Feijóo valora que haya hecho autocrítica y añade que lo que falta por saber lo conoceremos el jueves en su comparecencia en Les Corts. Pero igual que le defiende, también dice que él habría hecho lo contrario y de carambola ataca a Sánchez. Esto es una emergencia nacional de libro. El presidente del gobierno tiene que activar la emergencia nacional y tomar el control. Yo hubiese declarado la emergencia nacional como presidente del gobierno. Aunque la crítica más ácida incluye una hipótesis. Creo que hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Si la Generalitat Valenciana estuviese en manos del partido del gobierno, el comportamiento del gobierno hubiera sido distinto. Responde Puente. Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Insiste en que han estado al lado del valenciano en todo momento. Mazón reconoce que recibió un mensaje de Sánchez a las 11 de la noche del martes, cuando hizo una escala desde la India, pero niega que él hubiese contestado con un todo controlado, como se ha publicado. ¿Te dijo que estaba todo controlado? No. Se planteó confinar a la población. Que había que coordinar al máximo. Se planteó confinar a la población durante la semana. Mazón no ha contestado a las informaciones sobre si ese martes fatídico el centro de emergencia se plantea confinar a la población 2 horas antes de emitir la alerta a los móviles. Empiezo por ti, Jesús. Ronda de 4, porque me interesa vuestra opinión. Primero, Feijóo dice 2 cuestiones. Una, que él centralizaría. Decretar la emergencia nacional es quitar las competencias, en este caso a un gobierno autonómico del PP, y asumirlas él. No sé si se llega a hacer eso antes de conocer el nivel de la catástrofe que hubiera pasado. Y 2, también deslizar, que ha provocado la primera intervención, digamos, más dura del gobierno central desde que han pasado los hechos, de Óscar Puente, cuando le acusan de no actuar en Valencia porque el color político de la Generalitat no es socialista, es del Partido Popular. Sobre estas 2 cuestiones os interrogo a los 4. Jesús. Bueno, Feijóo dice que si él hubiera estado en la situación de la presidencia del gobierno, él hubiera cogido todas las competencias. Bueno, lo dice él. Yo en ese sentido digo que si Pedro Sánchez hubiera hecho eso, yo pienso que inmediatamente se le hubiera acusado de dictador, porque esto ya ha ocurrido, ya lo hemos vivido. Y sobre todo en cuanto a la que más importa a la gente, que es la eficacia, los recursos, yo creo que alguien tiene que explicar si es verdad lo que dijo Mazón el primer día, que dijo agradezco muchísimo la celeridad con la que se me ha atendido y se me están enviando todo lo que necesitamos, o era mentira. Y también al propio Feijóo, ya termino. Creo que en algún momento tendrá que explicar lo que dijo al principio, que era yo he estado completamente y puntualmente informado por el presidente Mazón desde el primer momento. Y oye, yo creo que es hora de saber de qué le informaba Mazón y qué le respondía Feijóo durante el día clave de todo esto, que es la principal puesta en cuestión. Después, que habría falta haber sido más rápidos en la llegada de la ayuda, de los recursos, de los militares, de todo lo que se quiera. Todo eso hay que estudiarlo para ver si en una catástrofe de esa envergadura se puede acelerar más o menos, al margen de quién tenga la competencia, que de momento la tiene quien la tiene. Pero yo creo que, hombre, que esto es un asunto muy serio, y hacer acusaciones tan graves como decir que un gobierno actúa de una manera distinta ante una catástrofe como esa y con más de 200 vidas segadas, decir que como es de otro partido actúa de otra manera, es una acusación muy, muy grave, y creo que ya es hora de que también se den explicaciones. A usted, si le informaba puntualmente durante el martes 29 el señor Mazón, ¿de qué le informaba? ¿Y usted qué estaba respondiendo? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Y ayer, hablando con un ex responsable de Protección Civil, me comentaba que en lo que es el sistema de alertas nadie ha puesto en duda que esté mal planteado.
me decía, el sistema de alertas, una vez que se lanza un aviso de esa envergadura, de esa gravedad, desde la Agencia Española de Meteorología, se pueden tardar 10 minutos en lanzar la alerta a los ciudadanos. Por lo tanto, la cuestión no es si funciona o no una institución, sino si quien está se lo toma en serio. Es así. Y si él, por las razones que fueren, no está en ese momento, tiene que tener, como tiene toda institución, un equipo que inmediatamente le advierta, oiga, que esto es una alerta de estas características. Y si no, tienen que explicar cuáles son los motivos por los que no se hace ese caso que hay que hacer en una situación así. Si son, como hemos leído en muchos medios estos días, si a lo mejor hubo un temor, como ha habido a veces, se habla o no, es que son exagerados los avisos y entonces eso repercute en que hay mucha gente que tiene previsto ir de puente y anula y entonces eso perjudica económicamente. Si algún otro factor ha influido, hay que explicarlo, porque lo que hemos escuchado hasta ahora han sido una contradicción detrás de otra. Es que la propia responsable de emergencias, la escuchamos decir que ya se enteró a las 8 de la tarde de que existía y cómo funcionaba la alerta famosa, cosa que luego tuvo que rectificar, pues claro, es que ya se ha utilizado, hasta en Valencia también, previamente, entonces no tenía ningún sentido decir eso. Es decir, yo creo que en el momento oportuno, por supuesto, hay que clarificar todas las responsabilidades y distinguir lo que ha funcionado mal de quién ha funcionado mal. La petición de centralización que ha hecho Feijóo, comentaba yo antes, y recordaba la situación durante la pandemia y las críticas aceradas que se llevó Moncloa y el gobierno de Pedro Sánchez por usar el estado de alarma y por arrogarse en capacidades casi de autoritarias y de cercenar todas las libertades de los ciudadanos para hacer frente a una situación tan inédita y tan grave como la pandemia. Yo estoy convencida que Feijóo ha ido en esa escalada contra el gobierno porque habrán visto que era la única salida ante la absoluta acumulación de incongruencias, contradicciones e insensateces que se han ido viendo día tras día de la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Porque ha sido un goteo. Es que no es solo que lo hicieran mal, regular, errores, falta de coordinación, no, es que además han intentado ocultar. ¿Dónde estaba comiendo Carlos Mazón? Se ha sabido al cabo de días, después de haber dicho otras cosas su propio gabinete. Lo que ha ido diciendo la consellera. Y que luego Carlos Mazón no ha querido embarcarse en esa estrategia de vamos a echarle toda la responsabilidad y además, por supuesto, toda la culpa al gobierno de Pedro Sánchez, pidiéndole que él asuma las riendas. Y Mazón no ha querido. Entonces, Feijóo yo creo que es la única salida que ha visto y una vez embarcado en ese camino ya ha ido, digamos, se ha crecido y ha dicho, bueno, pues es que además voy a pedir que lo de la falta de humanidad me ha parecido una palabra muy gruesa, porque tú puedes decir que no has hecho todo lo que podías porque, en fin, mi presidente no es de los tuyos, pero decir que lo ha hecho por falta de humanidad cuando hay recientes muertos, víctimas mortales, que algunos no están todavía ni enterrados y desaparecidos, que sus familiares todavía están con esa angustia de si se va a encontrar siquiera sus cuerpos. ¿Cómo se puede decir esa frase? Yo creo que Feijóo ha ido en una escalada porque creo que ha visto, o cree él que es la única salida, porque Mazón, y termino, el jueves va a cesar a un par de consejeros, pero él no va a hacer más. ¿A qué suena? ¿A hacerlo más eficaz el gobierno valenciano o a alguien tiene que pagar por esto y no va a ser el presidente? En principio a alguien tiene que pagar por esto, pero yo insisto, Mazón está achicharrado y no sé si va a ser la semana que viene o dentro de 2 meses o dentro de 6, pero está achicharrado políticamente. Es seguro que Salomé Pradas va a salir. Los otros 2 nombres, bueno, estaban un poco en el aire y no sé al final si las sacará del gobierno o no. La idea de crear una macroconsejería que se encargue ahora de gestionar todo esto de la Dana y no sé qué, pues yo no sé si eso va a ser muy eficaz al final o no lo va a ser. Qué menos que Carlos Mazón, al menos,
quite de su gobierno a las personas que más palmariamente han mentido, han hecho el ridículo y han mostrado escasísima sensibilidad y empatía con la situación tan dramática que han vivido los valencianos. Eso es lo mínimo. Pero el presidente valenciano es que, yo no diría que está achicharrado, sino que prácticamente es un zombi político. Todos, incluso dentro de su propio partido, le dan por amortizado. La suerte que va a tener es que no hay elecciones autonómicas dentro de unos meses. Tendrán que pasar los plazos que tengan que pasar, aunque recordemos que él gobierna gracias a un pacto con Vox. Vamos a ver cómo continúa. No, ya no gobierna con el pacto con Vox. Fue presidente con el pacto con Vox. Exactamente. Ahora ya gobierno solitario. ¿No? Bien la aclaración, pero lo digo porque dentro del PP te justificaban que no podía dejarse caer Amazon porque como con Vox es quien lo apoyaba, pues en fin, las cosas no era como si tuviera mayoría absoluta y caería Amazon y podría ponerse otro presidente del propio Partido Popular. Yo creo que el jueves, de todas maneras, simplemente Mazón va a intentar, en fin, salir por donde puede. En Génova lo han aceptado como que no pueden forzarle a otra cosa, pero yo creo que el recorrido de ese nuevo gobierno también va a ser muy corto.